Esto es un mensaje de Truth Social de ayer. El acuerdo es inminente. Ayer, Scott Bessent apareció en Fox News y dijo, sí, tenemos algunas negociaciones en marcha. Podría anunciarse un acuerdo hoy mismo, quizá mañana, que ahora es hoy. Hasta el momento, no he oído nada sobre ningún acuerdo. Pero anoche, junto al Air Force One, el presidente Trump nos contó lo bien que iban las cosas. Mañana es lo siguiente. Se ha avanzado mucho. Llamaron, querían hablar, hemos estado hablando, quieren llegar a un acuerdo, no quieren que les golpeen. Este fue el mayor golpe desde la Segunda Guerra Mundial, como dije, no querían. Y lo vieron venir, vieron cómo cargaban todas las mercancías, no sabían exactamente qué estaba pasando. Creo que sería muy inteligente llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa. Tuvieron un día muy bueno. Las negociaciones fueron bien. La bolsa ha subido enormemente en los últimos 3 o 4 días. Hoy hemos marcado nuevos récords en bolsa, ayer y hoy. Creo que ya son como 78 veces en un periodo muy corto de tiempo. Así que están pasando muchas cosas buenas. Las cifras comerciales son fenomenales. Lo han visto. Nuestros datos económicos son increíbles, como nunca antes. La inversión en nuestro país ha alcanzado una cifra que nadie habría imaginado jamás. Nos está yendo realmente bien. Verá, él dice que lo estamos haciendo muy bien, y casi nada de eso se refería al desarrollo real de la guerra, porque piensa en términos de cosas que puede manipular, como que la bolsa está subiendo, el precio del petróleo ha ido bajando. Eso es cierto, pero no representa lo que está ocurriendo sobre el terreno. ¿Qué le parece que se centre en eso, en ese fragmento? Que la mayor parte fuera sobre aquello por lo que se felicita a sí mismo es más sano sin iniquidades económicas. ¿Ves lo rápido que recurre a la bolsa como si fuera un indicador de lo bien que van las cosas en general? Está muy centrado en la bolsa. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre cuáles son sus prioridades, cuáles son las prioridades de su círculo íntimo y cuáles son las de la gente que le rodea. No estoy hablando del propio presidente, porque no habría forma de saberlo. Pero desde luego, creo que la gente a su alrededor y cerca de él está ganando muchísimo dinero con conocimiento previo de estos anuncios. Y eso ya se está documentando y se investigará. Quiero decir, los iraníes están difundiendo informes sobre operaciones con información privilegiada de Trump. Y eso debería ser enormemente vergonzoso para los estadounidenses y desde luego para la Casa Blanca. Así que está metido en toda esta maniobra de distracción. Daniel, yo ni siquiera lo llamaría Tecoin. No es que Trump esté haciendo Tecoin, es que Trump es el nuevo Baghdad Bob. Suena como Baghdad Bob. Ahora, todo va genial. La economía nunca ha sido mejor, nunca hemos sido más fuertes. Nuestro país está que arde, que arde. Estamos ganando. Los iraníes están suplicando un acuerdo. Quiero decir, está totalmente metido en ello. Por cierto, la invitación está bien, así que quizá deberías plantearte ampliarla. En fin, perdona, te he interrumpido. Estoy disponible para fiestas, cumpleaños y bar mitzvahs, Daniel. Habla con mi representante. Solo tengo que conseguir la peluca. Lo haré. Pero esto ya está llegando a niveles ridículos. Y creo que la mejor palabra para describirlo, creo que la usó Robert Barnes, es confabulación. Que Trump sufre una confabulación aguda. Y realmente esa es probablemente la mejor descripción. Así que ya sabes, ¿de qué demonios está hablando en realidad? Y la otra cosa es, ¿qué hace Scott Bessent como portavoz de la política exterior de Estados Unidos? Creía que era el secretario del Tesoro. ¿Es el secretario de Estado? ¿Está al cargo de la política exterior? Quiero decir, ¿por qué hacen siquiera comentarios? ¿Por qué ponen al secretario del Tesoro en primer plano? Y esto demuestra lo desorganizada, desarticulada, incoherente y realmente caótica que es la Casa Blanca de Trump. Esto es pura propaganda lo que estáis mostrando. Quiero decir, es increíble. La edad dorada, la era dorada, los días de los monopolios.
Es a eso a lo que se refieren. Los tiempos de Rockefeller con los Carnegie, los Mellon y los Rockefeller. Esos son los días gloriosos. Supongo que será por su familia, porque desde luego están forrados. En fin, perdón, me he distraído con eso. Volvamos a este asunto. Una de las cosas que dijiste al principio de ese fragmento fue, ya sabes, que estamos avanzando bien y que vamos a tener un acuerdo en cualquier momento. Ahora bien, uno se pregunta si quizá está hablando de algo concreto. Pero Strack, han salido muchas noticias, y me pregunto si puedes comentar algo de todo esto, porque se ha dicho, por Tissue. Lo han estado diciendo abiertamente, así que no es nada sorprendente. Pero si en el próximo día o dos presentan algún tipo de plan y anuncian cómo van a administrar el estrecho de Hormuz, un informe que escuché decía que Estados Unidos, con Steve Witkoff, estaba implicado en parte de todo esto, entre bastidores, etc., porque están desesperados por conseguir algo. Si logran algún acuerdo entre Irán y Omán que abra el estrecho, entonces quizá puedan atribuirse a una victoria. ¿Qué siswi usted económica? Bueno, es bastante evidente lo que está haciendo la administración Trump, porque no está tratando directamente con los iraníes, pero parece que ese concepto es elástico para este presidente. Así que el eslabón débil es Omán. Estados Unidos no puede ejercer ninguna presión sobre Irán, no puede presionarles, no puede intimidarles, no puede hacer nada, no puede sobornarles, nada. Pero Omán es distinto, es una parte mucho más débil. Y por eso Estados Unidos está intensamente presionar a Omán para intentar corromperlo, cooptarlo. Y creación en la que printeta porque Omán necesita en el estrecho de Hormuz, y en cuanto eso quede más o menos acordado de forma general, lo que Trump hará siempre será intervenir y cambiar sobre la marcha los detalles o la estructura del acuerdo. Y luego usará eso para básicamente usurpar la posición de Omán y convertirla en una posición estadounidense. ¿Entiende? Así que no será Omán e Irán gestionando conjuntamente el estrecho. Serán Estados Unidos e Irán. Y por supuesto, los iraníes lo rechazarían de plano. Entonces volveríamos al punto de partida, algo que probablemente no le preocupará en absoluto a este presidente, porque estamos atrapados en este patrón de negociaciones telefónicas, seguidas de amenazas de aniquilación, después algún tipo de afirmación de que la otra parte ha cedido, y cada 30 o 60 días aproximadamente, estallidos de agresión y escalada. Ese es simplemente un patrón que parece muy claro al mirar atrás a los últimos 6 meses. Eso es todo lo que puede hacer Estados Unidos. Y si lo piensas, Daniel, habiendo agotado tanto sus municiones esenciales, eso es todo lo que pueden hacer. Lo único que pueden hacer es una campaña de agresión contra Irán de 7, 10 o quizá como mucho 14 días. Pero solo podrían hacerlo cada 60 días, porque necesitan tiempo para reunir sus recursos y situar sus municiones de ataque a distancia y sus bombarderos con base en Europa, ya que realmente ya no tienen capacidades en el Golfo Pérsico para hacer gran cosa. E incluso utilizar Israel como base de operaciones está empezando a ser problemático para los israelíes. Pero eso no va a detener a este presidente. No va a haber ningún acuerdo de paz. No habrá ningún momento de kumbaya. No habrá un abrazo colectivo. No va a ocurrir. Esto va a prolongarse durante las elecciones de mitad de mandato y hasta 2027, porque este presidente y su heredero aparente, quien quiera que sea el candidato republicano, querrán subir al escenario de los debates en 2028 y decir: fuimos duros con los iraníes, no como estos demócratas. Así es como va a desarrollarse, y haremos todo lo posible por defender a nuestro mayor amigo y aliado Israel. Así es como se desarrollará la conversación política en Estados Unidos.
Bueno, diré que quizá algunos quieren que esto se desarrolle así. Pero mi argumento y mi temor es que incluso antes de que termine este año, quizá incluso antes de llegar a estas elecciones de mitad de mandato, por ese gráfico que acabo de mostrarles, cuyo titular dice, se están agotando los misiles de precisión de largo alcance. Pero si miran el subtítulo, también habla de los interceptores. Tan los interceptores PAC-3 como los THAAD también se están agotando en Thing. Así que no podemos meternos en esto. No podemos entrar en otro gran intercambio, porque entonces se nos van a acabar, al menos las que importan, y vamos a tener que sufrir cada vez más bajas. Y además, la otra mitad de esta ecuación, me gustaría que comentaras esto, es que por lo que he visto, los iraníes estaban realmente deseando que el fin de semana pasado se produjera el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, porque estaban preparados y listos para arrasar con todo tipo de cosas en Oriente Medio. Eso los habría colocado, francamente, en una posición desde la que podrían capear el temporal por nuestra parte y luego salir como el bando que decide quién manda, o incluso como el rey, allí en Oriente Medio. Pero no lo consiguieron. Y no creo que Trump pueda hacer otra de esas de, bueno, voy a lanzar un pequeño golpe aquí solo para mantener las cosas agitadas durante otros 30 días, o lo que sea. Porque yo percibo al menos que el próximo ataque será el detonante para que Irán vaya a lo grande. Y después de eso, no habrá vuelta atrás. Sí, puede que sea así, Daniel. No estoy diciendo que nada de esto sea bueno para Estados Unidos. No estoy diciendo que vaya a dar un resultado positivo. Solo digo que la prioridad número uno de esta Casa Blanca es que no figure en su currículum que presidió un cambio de paradigma en el equilibrio de poder en Oriente Medio, por el cual pasó de estar dominado y controlado por Estados Unidos a estar bajo dominio iraní. Donald Trump hará lo que sea para retrasarlo, para impedirlo, para dejar ese problema a la próxima administración presidencial, porque al final, ese será su legado. En los libros de historia, será quien básicamente entregó el control de Oriente Medio a los iraníes, y los iraníes expulsaron a los estadounidenses bajo Donald Trump. Así que cualquier cosa que sirva para maquillar ese relato, para desviar la atención. Precisamente por eso han presionado tanto a Arabia Saudí, porque miren el desastre en el que se ha metido Arabia Saudí solo en las 2 últimas semanas. Han extendido la guerra a Irak y a Yemen. No tiene ningún sentido. Así que están presionando y forzando muchísimo a Arabia Saudí para que se convierta en el ejecutor local y se remilitarice en cuanto a su papel en la región. Arabia Saudí ha sido bastante estable desde 2023, tras haber mantenido un alto el fuego efectivo con los hutíes. Desde 2023, ¿por qué demonios pondrían eso en peligro y además empezarían una guerra con Irak? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero para Estados Unidos significa que están, en cierto modo, externalizando. Intentan desarrollar un nuevo aliado indirecto en Arabia Saudí, y así pueden simplemente retrasar lo inevitable. Retrasar lo inevitable haciendo eso. No digo que sea una buena estrategia, es simplemente lo que tienen. Donald Trump considera todo como recursos, básicamente. Y si ha agotado los recursos de Jordania, pasa al siguiente. Es como un parásito y se irá justo al lado, a Arabia Saudí. Y cuando estén en una situación desesperada y ya no puedan cumplir, dirá, vale, presionemos a los iraquíes. A ver, ¿podemos imponerles sanciones? ¿Podemos amenazar con cortarles el acceso a su cuenta bancaria en la Reserva Federal de Nueva York destinada a su fondo soberano? ¿Sobre quién más podemos presionar? Quizá invadamos Omán. Quiero decir, si Estados Unidos va a desplegar tropas sobre el terreno, el objetivo más fácil probablemente sea Omán, y entonces podrían alegar que se quedan con la mitad del estrecho. Y eso, estoy seguro de que está sobre la mesa. Y ya verán, por eso Trump puso Omán entre comillas en uno de sus tweets recientes.
¿Qué significa eso? ¿Van a construir públicamente algún relato de que Omán realmente no tiene derecho a ese territorio, como Ceuta y Melilla con España y Marruecos? Este es el tipo de juegos a los que esta administración juega sin parar. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. La verdad es que no había pensado en eso. Es un asunto preocupante. Ha llegado ya Estados Unidos, en el sentido de que hemos dejado atrás ese punto, a una situación en la que da igual lo que diga el presidente Trump y si después se demuestra que es radicalmente falso o lo que sea, simplemente nunca va a haber ninguna consecuencia. Porque también hubo otra entrevista que el presidente Trump concedió ayer, en la que volvió a decir, oiga, el estrecho va a estar abierto muy pronto. Irán, por ejemplo, nunca tendrá un arma nuclear. Ya no pueden tenerla, pero va a quedar formalizado. El estrecho va a estar abierto muy pronto, o recibirán un golpe muy duro. Y entonces el estrecho estará abierto. No estarían hablando si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. Les hemos golpeado muy duro, pero el golpe duro aún está por llegar, y espero que no tengamos que usarlo. Estamos teniendo conversaciones estupendas, y luego sale algún tipo de Irán y dice, no nos hemos reunido. Es mentira todo el día. ¿Lo entienden? Es increíble. Dirán, no hablamos de lo nuclear. Bueno, entonces ¿de qué hablamos? Estamos ahí sentados, tocándonos los pulgares, ¿no? Lo único que importa es la acción, y quieren llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa. Si no llegan a un acuerdo, va a ser una pena. Quiero decir, lo ha dicho 100 veces, y lo dijo antes del pasado fin de semana, y no ocurrió. Ahora ha dicho que les va a dar una última oportunidad. En algún momento tienes que entrar y hacerlo. Bueno, déjeme reformularlo. Parece que en algún momento o tomas la medida, la última, como acaba de decir, o la gente va a ver que eres un completo fraude. Pero quiero decir, hemos tenido mucha experiencia y muchas oportunidades para llegar a esa conclusión, y no lo hemos hecho. Así que, estamos ahora en una nueva era en la que el presidente Trump no tiene que preocuparse por cumplir su palabra porque nadie va a decir nada al respecto. Sí, creo que está tan metido en ese modo de actuación de cara al público. Y creo que piensa que el público estadounidense se va a creer todo lo que diga, o al menos su base de apoyo se lo creerá. Y Fox y todos los medios aliados con él no van a cuestionarlo. Y quizá esa sea su interpretación de Trump, aunque no se corresponda realmente con la realidad, porque así es como él se lo imagina en su cabeza. Puede que para él sea suficiente. Quizá la solución sea poner a un psicoterapeuta con un sofá grande y hacer que Trump participe en una sesión de psicoterapia televisada, en la que el médico pueda preguntarle, ¿están esos negociadores iraníes aquí en la habitación con nosotros ahora mismo? Si es así, ¿qué le están diciendo, señor presidente? Y podemos hacerlo públicamente. Pero de momento, todo esto está ocurriendo en la cabeza de Trump. Está manteniendo una conversación consigo mismo. Y luego sigue sacando a relucir el argumento del hombre de paja. Y siempre se ve esto introducido como una salvedad al final de absolutamente cada declaración. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear. Todo esto no es más que una frase completamente falsa, una pieza fraudulenta de propaganda introducida para hacer que parezca que estas son negociaciones de alto riesgo. Porque, ¿qué podría tener más riesgo que permitir o no que Irán tenga un arma nuclear? Eso, en cierto modo, justifica toda la agresión y los aspectos ilegales de la guerra y la agresión de Estados Unidos. Supuestamente, impedir una amenaza nuclear descontrolada en la región. Esto es pura propaganda. Es una fabricación total. Esto es algo que Israel también hace. Y por eso Estados Unidos, la administración Trump e Israel van completamente alineados en su propaganda. Y así es como, en cierto modo, un sword. Creo que es evidente que Estados Unidos e Israel empezaron esta guerra. Quiero decir, Rubio y otros hablan como si Irán hubiera empezado todo esto,
y como si Irán hubiera cerrado los estrechos, porque ya saben, un día se levantó con mal pie. Es igual que cuando Occidente tenía la idea de que Putin se levantó con mal pie el 24 de febrero de 2022, como si todo hubiera surgido de la nada. Y esto es lo que hacen los dictadores malvados. Esto es lo que hacen los terroristas y los mulás. Simplemente cierran vías marítimas. Así que la administración Trump depende muchísimo de todos esos relatos falsos, de toda esa propaganda y de esos argumentos de hombre de paja. El nuclear es el más evidente y es esencial. Por eso lo añaden a todas y cada una de sus declaraciones. No hay pruebas de que Irán estuviera buscando desarrollar nunca un arma nuclear. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no puede aportar ni una sola prueba de que lo hayan sido alguna vez. De hecho, en virtud del acuerdo del JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán, sabían que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Pero aquello era simplemente una doble salvaguarda para asegurar que no lo hicieran bajo ninguna circunstancia. Y Trump eliminó eso sencillamente porque querían crear el relato que abriera la posibilidad de afirmar que sí lo estaban haciendo, porque no había ningún acuerdo internacional que los restringiera, y así abrir las puertas a la guerra, que finalmente consiguió en su segundo mandato. Así que, quiero decir, sé que mucha gente pensará, Trump no, él era una paloma. Era contrario a la guerra, pero Netanyahu lo arrastró a esto. En algún momento, el presidente y la administración, quienes le apoyan o le apoyaron, tienen que asumir que Donald Trump en su primer mandato se retiró del JCPOA a petición de Israel. Pero lo hizo Estados Unidos, lo hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, lo hizo el propio presidente. Y eso tiene consecuencias, y esas consecuencias se hicieron reales en su segundo mandato durante el primer año y medio de ese segundo mandato. No es simplemente que esto esté cambiando cada semana. Es una estrategia estadounidense que Estados Unidos lleva mucho tiempo siguiendo. Simplemente no tenían al presidente que necesitaban para ir a por todas en esto, codo con Israel. Trump fue esa persona. La política siempre ha estado ahí, la estrategia siempre ha estado ahí. La estrategia para romper el corredor central entre Rusia, Irán, Pakistán e India siempre ha estado ahí. Y ahora lo han hecho. La estrategia para desarticular la iniciativa de la Franja y la Ruta China siempre ha estado ahí. Y quizá este presidente no se esté centrando tanto en la cuestión china, pero el próximo presidente podría hacerlo, porque estos son objetivos de gran estrategia de Estados Unidos a largo plazo. Y también podríamos hablar de muchos otros, puntos de estrangulamiento clave, vías marítimas clave, rutas comerciales, quién va a controlarlas a nivel mundial y por qué. Pero antes siquiera de llegar a eso, tenemos que averiguar cómo va a desarrollarse esto. En estos últimos minutos, ¿hacia dónde vamos? Porque creo que fue el viceministro iraní de Asuntos Exteriores quien hace un par de semanas publicó un extenso mensaje en X en el que dijo de forma tajante que el estrecho de Hormuz estará siempre en nuestra posesión y que nunca volverá atrás. El profesor Marandi dijo aquí hace un par de días que Irán seguirá teniendo, pase lo que pase, un control conjunto con Omán sobre el estrecho, pero que la coalición contra Irán no podrá hacer pasar nada sin el conocimiento y el consentimiento de la República Islámica, etc. Así que, si el presidente Trump ni siquiera puede fingir que recupera algún tipo de control sobre eso, no podemos permitir que el estrecho siga bloqueado, ni siquiera hasta las próximas elecciones de mitad de mandato. Quiero decir, gran parte de esto se ha ocultado porque, irónicamente, China ha reducido en 4 millones de barriles diarios su consumo y sus compras de petróleo. Nuestra reserva estratégica de petróleo se ha puesto en orden. Así que, hasta ahora, hemos mitigado el problema, pero esas cosas tienen volúmenes finitos, y en algún momento, con el estrecho cerrado, esas reservas se van a agotar o se van a interrumpir, etc., y entonces tendremos un problema de verdad. Así que no podemos seguir aplazando esto muchos meses más. ¿Qué pasa si no lo hacemos?
down the road too many more months. What happens if we don't? We can't, but we were having this. Podemos, pero estábamos teniendo la misma conversación, Daniel, allá por marzo y abril, y lo están posponiendo. Ya hemos pasado julio. Se suponía que la bomba iba a estallar a finales de julio. Eso es lo que decía todo el mundo en mayo. Y está estallando, si miras ciertos indicadores clave a nivel global y económico. Pero creo que van a seguir alargándolo y básicamente alternando entre estas distintas modalidades de maniobras tácticas. Y no estoy diciendo en absoluto que sea una buena estrategia. No digo que vaya a dar ningún resultado positivo, desde luego no para Estados Unidos ni para la economía mundial. Pero este es un presidente que se limitará a decir que los estrechos están abiertos. Y es lo que hace casi todos los días, todo su séquito en el Mundo Thor. Dirán que está abierto, dirán que está cerrado, dirán que lo cerramos nosotros. Luego dirán que está abierto. Creen que pueden crear la realidad simplemente porque tienen tanto poder sobre unos medios occidentales serviles y unos políticos aterrorizados de plantar cara a esta administración. Pero la realidad es que escuchando a Estados Unidos, nunca sabes cuál es la situación real. Y están encantados de mantener básicamente la fachada de que es así, y luego imponer estos bloqueos intermitentes. Y Estados Unidos obviamente guiando eso, seguir siendo un elemento de desestabilización, seguir saboteando eso en cierto modo. Pueden seguir haciendo esto durante un tiempo, incluso sin disponer de enormes cantidades de munición y sin tener existencias a los niveles previos al 28 de febrero, aún pueden ejercer de aguafiestas. Y creo que este presidente va a... Eso es todo lo que tiene. Esas son las únicas cartas que puede jugar, además de las sanciones. Y seguirá jugando esta carta. Estoy absolutamente seguro de ello. No hay forma de que Donald Trump vaya a tirar la toalla o a admitir que van a hacer concesiones a los iraníes, a descongelar activos iraníes, o en ese sentido a levantar sanciones. Nadie en Washington va a levantar las sanciones a Irán. Es difícil discutir tu valoración, y me temo que tendremos que dejarlo aquí por el momento. Agradezco mucho las opiniones que has compartido sobre estas dos cuestiones tan importantes. Ninguna de las dos ofrece esperanza de una solución a corto plazo, pero esa es la realidad. Y queremos asegurarnos de que la gente lo entienda, porque no nos intimidamos ni cedemos a presiones a la hora de decirle a la gente la verdad. Por eso también valoramos que vengas aquí. Solo recordarles que pueden encontrar más de Patrick Henningsen en 21stCenturyWire.com y verlo en Sunday Wire. Ah, ahí está nuestro amigo, Ian Proud. Es un buen tipo. Ha sido una buena conversación. Una buena conversación. Así que os lo agradecemos. Y nos vemos hoy a la 1, cuando tendremos al profesor Ted Postol. Nos ofrecerá otra de sus grandes perspectivas, cosas que solo encontraréis aquí, en Daniel Davis Deep Dive, y no en las noticias de los medios generalistas. Así que nos vemos entonces, a la 1, en Daniel Davis Deep Dive. On the Daniel Davis Deep Dive.